Y arranca. Bueno, buenas noches, compañeros. Les queremos presentar nuestro proyecto de grado, el cual está basado en el desarrollo de las políticas contables para el control de la cartera. Los integrantes son mi compañera Paula Andrea Jerez Velasco y quien les habla, Jenny Liceo Ortiz Gutiérrez. Profe, las diapositivas no me salen. Ya, espérame. No, espérame. Ya, ahí están. No. Esa es la suya. A mí ya me aparece la pantalla. Pero esa no es la de nosotros. Ah, no, esa no es la de nosotros. Esa. Listo. ¿Listo? Profe, tan amable, ¿me colabora pasando? No, Sí, claro, diga. que no me deja. Bueno, entonces, como les comentaba, nuestro proyecto de grado les vamos a dar a conocer los objetivos. El objetivo general de este proyecto es el estudio de la normatividad de las IAS referente a las políticas contables para las pymes para lograr reconocer los elementos y el alcance de la sección 10 de las pymes para trazar las políticas contables en la cartera de una empresa. Como objetivos específicos de este proyecto tenemos tres. El primero es el estudio de la normatividad de las IAS referente a las políticas contables para las pymes, la cual nos sirve para lograr reconocer los elementos y el alcance de la sección 10, NIF Pymes, y así trazar las políticas contables para la cartera de una empresa. Como segundo objetivo específico tenemos examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar las políticas contables para las pymes conforme a la legislación vigente. Y como tercer objetivo, establecer las pautas que deben incorporar la sección 10 políticas contables, estimaciones y errores, NIF para pymes para las empresas en el área de cartera. Planteamiento del problema. Causas. Como causas encontramos desafío para adaptar las políticas y NIF en las pymes, no tener directriz para diseñar políticas contables, no desarrollar las políticas contables. Efectos. No tener una cartera al día, no tener una guía sobre cómo administrar la cartera, no tener políticas sobre el manejo de la cartera. De acuerdo a todo esto, se nos surge la duda de qué efectos podría tener el estudio de la sección 10 NIF Pymes para generar un prototipo funcional para el desarrollo de políticas contables para la gestión y la administración de la cartera de la pequeña y mediana economía en el área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, el diseño de la investigación. ¿Qué es el diseño de la investigación? Es el que describe el tipo de investigación, el enfoque, el método, la población y muestra el instrumento de recolección de la información. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La investigación es descriptiva cualitativa, su enfoque hacia el análisis de la sección 10 NIF Pymes, el método que se utilizó es analítico y se determina en 3 fases. A población objeto son las NIF, la población objeto de este proyecto son las NIF y una muestra no hay. Resultados. Conforme al desarrollo del trabajo de investigación, se obtuvieron los siguientes resultados. Realizó el estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre políticas contables para el grupo 2 y 3 según sección 10 NIF Pymes, con el fin de examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar las políticas contables para las pymes, conforme a la legislación vigente y así poder establecer las pautas que deben incorporar la sección 10 políticas contables, estimaciones y errores, NIF para pymes para las empresas para el área de cartera, lo que nos permitió dar respuesta a la pregunta problema planteada y desarrollar las pautas para un modelo de políticas contables referentes al manejo de la cartera.
Bueno, entonces vamos a hablar de la descripción de la primera fase del estudio mediante el proceso metodológico establecido para el análisis de la norma internacional de información financiera NIF sobre las políticas contables para el grupo 2 y 3 según la sección 10 NIF Pymes. Entonces, las actividades. Vamos a ver las actividades, recursos y resultados. La primera actividad fue estudiar la sección 10 NIF Pymes sobre políticas contables, errores y estimaciones, las cuales están determinadas conforme al marco conceptual para el grupo 2 Pymes y grupo 3 Micropymes. Los recursos, las empresas del grupo 2 y grupo 3. La conexión a Internet, el computador, los programas de Office como son Word, PowerPoint, Excel, Google, web sector contable, organismos y blogs, wikis alusivas a las NIF y políticas contables y documentación referenciada en las citas bibliográficas y el navegador web. Como resultados que tenemos, se generó el estudio de la sección 10 NIF Pymes mediante la disertación de la norma conforme a la sección 10 y referente a las pautas dadas en el marco conceptual y la legislación colombiana, con el objetivo de tener una claridad sobre sus fundamentos, conceptos y elementos que dicta el estándar internacional y así poder seguir con la segunda fase, el cual se dictan los elementos que se deben tener en cuenta para diseñar un manual de políticas contables para las empresas del grupo 2 y 3. Bueno, vamos con este pequeño gráfico a ver el estudio de la norma. Entonces, sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. Primero, como alcance, tenemos guía de selección y aplicación de las políticas contables, estimaciones y errores. Uniformidad de las políticas, seleccionará y aplicará de manera uniforme. Políticas contables son los principios base, convenciones, reglas y procedimientos. Si una transacción u otro suceso o condición se utilizará en el juicio. Dentro de esta está desarrollará y aplicará y también aplicabilidades en orden descendente. Entonces, desarrollará y aplicará políticas relevantes que contengan información relevante y fiable. Dentro de aplicabilidad tenemos requerimientos y guías de cuestiones similares y relacionadas, definiciones y criterios de reconocimiento y conceptos de medición. Dentro de esta sección también entonces está el cambio en políticas, solo si es requerido. De lugar a los estados financieros a suministración de información fiable y relevante. No se aplicará la aplicación ocurridos con anterioridad que no sean significativos, un cambio en el modelo de costos cuando sea una medida fiable. Correcciones de errores y cambios en las estimaciones contables. Dentro de correcciones son las omisiones e inexactitudes correspondientes a uno o más periodos, corregirá de forma retroactiva en los primeros estados financieros después de su descubrimiento. Reexpresado, información comparativa, saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonios. Y por otro lado tenemos cambios en las estimaciones contables, que es un ajuste al importe en libros de activos pasivos, importe del consumo, periódicos de un activo que procede de la evaluación actual de activos y pasivos. Se reconocerá de forma prospectiva. Bueno, entonces el alcance de la norma. Esta sección, la sección 10, proporciona una guía para la selección y la aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de los estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y las correcciones de los errores en los estados financieros de periodos anteriores. El alcance entonces es en el ESPA, el ERI, las notas a los estados financieros, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo, que son los estados financieros que se presentan. Bueno, entonces, ¿qué son las políticas contables? Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo o al importe del consumo periódico de un activo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos,
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y por consiguiente no son correcciones de errores de periodos anteriores. Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable que a. Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse y b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de estos estados financieros. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas? Entonces, los objetivos de las políticas proponen los fines. En contabilidad son los informes. ¿Cuáles son los informes? Los informes son las declaraciones, los estados financieros, las notas, las taxonomías, los modelos, etc. Los objetivos de las políticas también proponen fines, los cuales determinan los medios. Aplicables: identificación, estudio, priorización. Impactos generales: estructura contable, estados financieros, manejo y administración del personal, sistema contable, procesos financieros y contables frente a la medición, proceso y manejo tributario y desarrollo presupuestal. El enfoque de la norma sobre las políticas contables, entonces, ¿cuál es? Las políticas contables, situación financiera, rendimiento sobre inversiones, de ahí los flujos de efectivo, la administración de capitales y pues volvemos al ciclo. En la tabla 2 tenemos examinar los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar las políticas contables para las pymes, conforme a la legislación vigente. Entonces tenemos en tipo, actividades, recursos, resultados. En actividades, los elementos usados fueron reconocer los elementos claves que deben contener la guía al momento de diseñar las políticas contables para las pymes, conforme a la legislación vigente. Los recursos usados fueron empresas del grupo 2 y grupo 3, conexión a internet, computador, uso de Microsoft Office, Google, web sector contable, organismos y blogs, wikis alusivas a las NIF y políticas contables y documentación referenciada en las citas bibliográficas del navegador de la web. En estos resultados, los resultados obtenidos fueron reconocer los elementos fundamentales y principios que deben tener las secciones de las NIF para que puedan ser conocidos e implementados en los procesos contables y financieros y en el uso de estos al momento de establecer las pautas mediante políticas contables que regirán la ciencia contable. Listo, ahora bien vamos a hablar entonces de las características cualitativas que deben contener las políticas contables en la presentación de los estados financieros y el desarrollo de sus procesos contables de la información financiera. ¿Cuáles son estas características cualitativas? Entonces son esencias sobre la forma, la comparabilidad, la comprensibilidad, la integridad, la fiabilidad, el equilibrio entre el costo y el beneficio, la materialidad de la importancia relativa, la oportunidad, la prudencia y la relevancia. Para el desarrollo esos son puntos claves para el desarrollo de las políticas contables. Para el desarrollo y la implementación de los conceptos y elementos y el respectivo alcance de la sección 10 NIF, se deben enfocar al momento de instaurar y crear las políticas, definir el alcance del cual debe contener. Como primero, plan único de cuentas. Segundo, las políticas de materialidad. Tercero, las políticas en la presentación de los estados financieros. Como cuarto, también políticas de reconocimiento y medición. Entonces, recordamos definir las políticas de materialidad, definir un plan único de cuentas y definir las políticas de presentación de los estados financieros. Entonces, principios generales de reconocimiento y medición. Encontramos dentro de estos, primero, base contable de acumulación o de bingo, reconocimiento en los estados financieros, resultado integral y total y resultado,
medición y reconocimiento inicial, medición posterior y compensación. Entonces ahora en la tabla número 3 tenemos establecer las pautas que deben incorporar la sección 10 de las políticas contables, las estimaciones y errores ni para pymes para las empresas en el área de cartera. Como actividad se instauran las pautas, se deben incorporar la sección 10 políticas contables, estimaciones y errores ni para las empresas en el área de cartera, y los resultados fueron, se estableció de manera gráfica cómo se debe instaurar las pautas que deben incorporar la sección 10 políticas contables, estimaciones y errores para las empresas pymes en el área de cartera. El modelo guía debe contener políticas contables para el control de cartera. Entonces, el manejo de la moneda local y las divisas, la elección del sistema de control de costos, el método para ofrecer descuentos, el método para calcular los ingresos financieros en las ventas a plazos. El modelo guía que debe contener las políticas contables para el control de cartera. El modelo para calcular y medir los rubros financieros son los métodos de registro contable, que son los manuales contables, la periodicidad para desarrollar los ajustes, el método de valorización de cada uno y la política de revelación de las coberturas, que son los instrumentos financieros. También debe contener el método para el manejo y medición de las cuentas que son manejadas con tasa de cambio, las políticas para asumir los descuentos financieros en los pagos, su proceso de medición, registro y revelación, las políticas para ofrecer los descuentos financieros en los recaudos, su proceso de medición, registro y revelación, la política para medir, registrar y revelar los deterioros de las cuentas de inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, otros activos, y el manejo de provisión de las garantías bajas, medición de las cuentas de difícil cobro. La política para desarrollar los cálculos para estados financieros consolidados, la política de presentación de los estados financieros en otra fecha, presentación en fechas especiales, el manejo de ventas, descuentos, garantías, cálculo de intereses y ventas a largo plazo, y las políticas sobre partidas donde requiera tasas de cambio y moneda patrón. El manejo de valorización. Políticas sobre el manejo de la cartera, nivel de riesgo que deben cubrir las coberturas, materialidad de las decisiones de medición contable, capacidad del valor de las negociaciones a la que puede llegar el gerente de la empresa sin permiso de la junta directiva, el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y presupuestos financieros de la organización. Bueno, como ya explicamos, vamos a mirar y a recordar cuáles fueron los objetivos de este trabajo. Entonces, los objetivos pues fueron 3, el estudio de la norma, internalización financiera NI sobre las políticas contables para el grupo 2 y 3, según la sección 10 de las MIPYMES. Examinar los elementos claves que debe contener la guía al momento de diseñar las políticas contables para las pymes del sector agroindustrial conforme a la legislación vigente. Y la tercera, establecer las pautas que deben incorporar la sección 10, políticas contables, estimaciones y errores, ni para pymes, para las empresas, para el área de cartera. ¿Qué concluimos? Entonces, se concluye que se generaron nuevos conocimientos, el cual desarrollaron habilidades para entender lo referente a las políticas contables, al comprender el análisis de la sección 10 MIPYMES sobre políticas contables, errores y estimaciones, las cuales están determinadas conforme al marco conceptual para el grupo 2 pymes y grupo 3 micropymes, lo que conlleva a determinar los elementos fundamentales que debe contener las pautas para el diseño de una guía modelo sobre políticas contables para las pymes y micropymes de los sectores económicos de las pequeñas y medianas empresas, conforme a las normas legales vigentes, lo que nos llevó a saber que son 4 los elementos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de las políticas contables en torno al manejo y la administración de la cartera o las cuentas por cobrar. En las recomendaciones tenemos, dentro de las recomendaciones que se presentan, se enfocan a seguir trabajando desde los semilleros con los docentes
que manejan el área y que el líder sea un contador público para poder aprender más sobre el desarrollo del estudio de las diferentes normas y sus posteriores actualizaciones y que éstas sean colocadas en la práctica al momento de desarrollar análisis y examen sobre las secciones de la CNIF y en especial las que hagan reseña del estudio que se debe situar en el tiempo para establecer un convenio cuidadoso de la CNIF frente al marco conceptual por parte de la comunidad académica y del ente económico, los cuales se dan al momento de iniciar la adopción, convergencia e implementación de la CNIF en cada empresa. De igual manera, las recomendaciones, de igual manera, para el análisis de las secciones e incorporación de las NIF en las políticas contables, se debe incluir a todo el personal de la organización y contar con el soporte decidido de la administración, desde la gerencia y por cada subdirectiva de cada departamento o en el caso de empresas pymes por los jefes de cada sección que tengan su estructura. Esto debe ser un trabajo liderado por el departamento contable y financiero y apoyado por la gerencia. Las secciones son las normas que nos establecen las pautas para poder desarrollar los procesos contables de manera ordenada y conforme a los estándares internacionales. El proceso de adopción de la norma para el desarrollo de guías modelo, el cual establezcan las actividades y el cronograma de incorporación, deben contener y tener claros los conceptos, elementos y fundamentos teóricos de la NIF-PYME y cuáles son las características cualitativas que deben sellar el manual de políticas contables. Bueno, ya como para finalizar, tenemos pues las referencias bibliográficas, que aquí las tenemos a continuación, pero pues no las vamos en el momento a detallar. De todas formas, muchísimas gracias por su atención y pues esperamos que haya sido de su agrado nuestro proyecto de grado. Muchísimas gracias. Eso, ya, listo. Listo, profe. Sí, espérame. Si ve que no era cosa del otro mundo. Pero presentar algo sin conocerlo bien es a veces... No. Le digo la verdad, yo las conozco a la mayoría y ustedes son muy berraquitas. O yo, así es que nunca duden de sus capacidades. Nunca. Yo sé que hay profesores que esto no se lo enseñaron. Yo creo que para ustedes esto es nuevo. Yo sé que tenemos esos inconvenientes de algunos docentes que nos enseñan esto, pero tranquilos, ya salieron adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. No, gracias a ustedes y ya ustedes las dos se pueden retirar ya a descansar. Ya pueden tomar la cerveza y celebrar. Entonces, bueno, bienvenidas, colegas. Gracias, bueno, profe, muchas gracias. Ok, entonces ya se pueden, voy a cerrar la sala y volvemos a conectarnos con las otras 4 niñas porque voy a dejar grabado esto para subirlo mañana a YouTube y enviarles el enlace. ¿Listo? Entonces, por favor, las otras 4 compañeritas se lo quedan. Ahorita me vuelven a conectar con el mismo EID. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Bueno, muchas gracias y éxitos. ¿Listo? Entonces finalizamos la reunión y volvemos a conectarnos.